¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Me alegra mucho de poder dirigirme a ustedes y agradecidos también porque estamos perseverando ahí ante Dios siempre, todas las mañanas, buscando su presencia, buscando su Santo Espíritu. Agradezco una vez más que puedan acompañarnos aquí como Grupo Fernández Tal y gracias a Dios por utilizarme como instrumento suyo para poder dar la meditación del día de hoy, ¿no? Que se trata de una historia bien bonita, ¿no? Ya estamos en el capítulo 53 del libro de Patriarcas y Profetas y vamos a hablar acerca de los primeros jueces, ¿no? Esto está basado, este capítulo, en los libros de la Biblia de jueces, de los capítulos 6 al 8, ¿no? Este Amén. capítulo. Así que, hermanos, antes de empezar, y siempre pidiendo la bendición de Dios, voy a hacer una corta oración para que pueda guiar este estudio. Vamos a orar, hermano. Amante Padre, Salvador de los cielos, gracias Dios mío porque nos das la vida, nos da la salud, nos da la oportunidad el día de hoy de poder dirigirnos a los hermanos. Ayúdalos siempre, ellos tienen sus pedidos, sus dificultades. Como estamos estudiando la lección, tenemos los crisoles, ¿no? A veces nos sentimos también como un callejón sin salida, Padre Santo, ¿no? Donde pareciera que no hubiera nada que hacer, ¿no? Pero tú tienes el control siempre y eso no debemos olvidar, que el control de todo siempre lo tienes tú. Y tú puedes obrar en donde sea. Para ti no hay nada imposible porque tú eres el Dios de los imposibles, Padre Santo. Bendícenos y acompáñanos siempre. En nombre de Hijo de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, siempre preparemos nuestra espada, acá nuestra Sagrada Biblia, ahí todos para ir buscando, ¿no? Y nos vamos a situar en Jueces, de los capítulos 6 al 8, ¿no? Ahí la historia va a hablarnos acerca de un personaje muy conocido y muy valiente, ¿no? En su momento, creo que todos, ¿no? Todos los que estamos estudiando la Biblia no podemos dejar de mencionar o haber escuchado acerca de Gedeón, ¿no? Gedeón, trata de la historia acerca de Gedeón, ¿no? Un hombre muy valiente que llevó al pueblo de Israel a poder vencer a los madianitas, ¿no? He preparado una pequeña presentación. Justamente viene Jueces después del libro de Josué, ¿no? Si recordamos, Josué fue un hombre muy valiente, ¿no? Que llevó al pueblo de Israel a conquistar lo que es la tierra prometida de Canaán, ¿no? Y en el 6 vamos a hablar acerca de, como dice acá la palabra, el llamamiento de Gedeón, ¿no? Voy a ver compartirles una pequeña presentación, ¿no? Y vamos a ir revisando, sí, algunos versículos ahí, ¿no? Que tenemos en la Biblia. Pero vamos a poner acá lo que es la historia de los primeros jueces, ¿no? En el capítulo 53 de nuestro libro Patriarcas y Profetas, ¿no? El capítulo 53. Si hacemos un bosquejo, vamos a ver tres partes principales, ¿no? Por eso que le decimos que va a estar en jueces, ¿no? Primero de lo que es, en este caso, cuando Dios llama a Gedeón, ahí el llamamiento de Gedeón, cuando Dios prepara a Israel para la batalla, es una segunda parte, y una tercera parte donde Dios da la victoria a Israel, ¿no? Sobre un enemigo muy fuerte, ¿no? En este caso, para poder contextualizarnos, vamos a ver acá el trasfondo que nos dice nuestra profetisa Elena, ¿no? Ella misma nos da el trasfondo de todo esto, ¿no? Primero, Israel debió en su momento, Dios le dijo para que expulsara a todos los cananeos, ¿no? Cuando Dios dio a Josué, por ejemplo, Josué en su momento mató a los cananeos, no debían quedar ninguno porque ellos iban a contaminar, como posteriormente estamos viendo justamente en esta época los jueces, iban a contaminar el pueblo. Pero en vez de someterlos y darles muerte, en este caso Israel lo que hizo es tributar al cananeo tributario, mas no lo echó como debió haberlo hecho, ¿no? Debió haberse deshecho de ese escollo, ¿no? Que iba a ser malo para Israel, ¿no? De esas malas influencias, ¿no? Porque sabemos que todos los pueblos de Canaán en ese tiempo eran pueblos totalmente idólatras, ¿no? Eran pueblos que se vanagloriaban en hacer lo malo, ¿no? Y como vamos a ver, y cometían hasta las peores atrocidades, ¿no? Pero sin embargo, él no lo echó, ¿no? Si se les aseguró, como dice bien nuestro profetisa, que si es que permanecían obedientes a Dios,
Dios subyugaría a los enemigos, ¿no? Por ejemplo, Josué había que levantado, como hemos mencionado anteriormente, el poderío de los cananeos, ¿no? Había distribuido la tierra a las tribus y esto solo le quedaba confiar en la seguridad de la ayuda divina, ¿no? Y completar lo que la obra de desalojar a los habitantes. Más sin embargo, ellos no lo hicieron como Dios había previsto, ¿no? Asimismo, Dios había puesto al pueblo de Canaán con un poderoso valladar para cometer, en este caso, una ola de inmoralidad, a fin de que no inundara el mundo. O sea, en este caso el pueblo debía sacar esa ola, porque esa inmoralidad iba a tener graves consecuencias, ¿no? En vez de sacarlos como debieron, ellos escogieron el camino del ocio y la complacencia. Inclusive acá en una parte, y eso es lo que me sorprende acá en el libro, dice que ellos sacrificaban a sus hijos y sus hijas a los demonios. Y esto no está hablando de los Canaán, sino está hablando de los israelitas. Aquí exactamente en el libro dice, los israelitas se mezclaron con las gentes y aprendieron sus obras. Salieron en matrimonio con los cananeos y la idolatría se infundió como una plaga por todos los ámbitos de la tierra, ¿no? Y sirvieron a sus ídolos, que tanto que llegaron a sacrificar a sus hijos a demonios. Por lo tanto, viendo toda esta maldad, Dios prácticamente quitó su protección sobre este mal pueblo, ¿no? Que se complacía en desobedecerlo, en salir de sus caminos. Ya prácticamente ya lo que nos dice nuestra profetisa, ya Israel perdió la fuerza para poder, en este caso, combatir a los cananeos y ya fueron sometidos hacia ellos, ¿no? Ya los cananeos pudieron estar, ¿no? Por sus pecados, ahí como me manifesté, y su fuerza fue quitada. O sea, no es que Dios no quería a Israel, sino que Dios quitó su protección porque no puede proteger a alguien que comete esas atrocidades, ¿no? Dios, acuérdense, ama al pecador, pero no ama el pecado, ¿no? Y en este caso sus pecados tienen que tener consecuencias, ¿no? Porque ellos mismos decidieron no permanecer en Dios, ¿no? En este caso, prefirieron asociarse con el enemigo, ¿no? Y sin embargo, a pesar de todo este trasfondo, todo esto que ha pasado, Dios no abandonó completamente a su pueblo. Siempre hubo un remanente que permanecía fiel, ¿no? Y en este caso había un enemigo que eran los madianitas, ¿no? Que eran enemigos implacables de Israel, que por durante 7 años ellos lo que hacían es que cuando Israel estaba ahí cosechando, venían y se llevaban todas sus cosechas, siempre venía a saquear al pueblo, ¿no? Y ahora, en medio de todo este escenario malo que hubo, ahí ya se llamó siempre un libertador, ¿no? Alguien que pudiera sacar al pueblo, ¿no? Ahí vemos aquí, les he preparado un mapita donde pueden ver acá Madián, ¿no? ¿Dónde se encontraba Madián? Ahí cerca al Sinaí, por ahí, por la parte del desierto, donde estaba Edom, lo que los madianitas eran un pueblo, ¿no? Que este pueblo había sido sometido en su momento por Josué, ¿no? Pero sin embargo ellos siempre buscaron la venganza y quisieron derrotar siempre a los israelitas, ¿no? Y ahora que ellos se habían separado, ellos mismos se habían sometido a los ídolos, ya estaban bajo el subyugamiento de este pueblo. La invasión se daba, de este caso, dice Jueces 6, por temporadas, ¿no? Durante las cosechas, cuando Israel sembraba sus semillas, el principal objetivo de los madianitas era apoderarse de los frutos de la tierra, ¿no? Para alimentarse de ellos sus ganados, y tuvo un efecto muy devastador, ¿no? Ellos venían durante 7 años, y siempre que los israelitas cosechaban y sembraban, ellos venían, destruían y se llevaban todo, ¿no? Se llevaban todo y destruían todos sus campos, su ganado, todo lo dejaban, ¿no? En ese contexto llama un gran libertador a Gedeón, ¿no? Si vemos Gedeón aquí, dice, era hijo de Joás de la tribu de Manasés, una rama a la cual pertenecía, no desempeñaba ningún cargo destacado, ¿no? Y por la casa de Joás se distinguía por su valor e integridad, ¿no? Sin embargo, él no llamó, como dice, a una persona destacable, quizás a alguien de repente un líder nato, ¿no? En este caso, Gedeón lo agarró en el campo, pero lo que sí se destaca de todo eso era que siempre era una persona valiente e íntegra, ¿no? Y quizás ahí nos da una lección Dios, ¿no? Que Dios no llama siempre a los que están con más cargos, más destacados, los que tienen de repente no más cantidad de logros, sino los que están dispuestos a someterse a su voluntad, ¿no? Y en este caso, Gedeón demostró
ahí que puede desempeñarse de esta manera, ¿no? Que puede tener a cargo integridad, ¿no? Ahí si vemos, vamos a seguir Jueces, ahí justo le pongo los versículos del 7 al 24, donde se hace el llamamiento de Gedeón, ¿no? Aquí donde se hace la gran comisión que tenía que llevar Gedeón. Vamos a leer ahorita Jueces 6, el versículo 14, ¿no? Como dice acá, ¿no? Acá, a ver, Jueces 6, 14. Acá dice, mirándolo Jehová, le hizo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Así es lo que dice, ¿no? A veces nosotros siempre ponemos excusas cuando Dios nos llama, ¿no? Y muchas veces nuestras debilidades sirve a Dios para que puedan manifestar su gloria, ¿no? En este caso, Gedeón, como todo, ¿no? Cuando en su momento, por ejemplo, cuando llamó Moisés, Moisés también dijo, envía a otro, ¿no? Como toda persona tenemos temor, ¿no? Pero sin embargo, Dios ahí agarró, a pesar de que Gedeón se había humillado, Dios lo exaltó, ¿no? Y acá Gedeón le dio que hiciera un par de pruebas, ¿no? Donde primero tenía que mojar en rocío su piel que había sometido y primero estaba mojada, ¿no? Y después dijo al contrario, que todo permanezca, que todo esté mojado de rocío, pero la piel esté seca. Y Dios hizo tal como Gedeón había puesto a la prueba, ¿no? Con eso Dios le dio la seguridad a Gedeón de que estaba con él. Así que lo que primero que tenía que hacer para que pueda liberar al pueblo era en este caso ahí derribar todos esos ídolos. Como le hemos dicho, Israel estaba sometido a estas tribus cananeas y había sido tanta la influencia de esos cananeos que habían tenido ídolos que estaban ahí en su pueblo y lo que tenía que hacer en este caso primero era deshacerse de estos ídolos. Así, por ejemplo, Dios nos da una lección acá, ¿no? ¿Qué cosa, hermano, a ver que estás tú ahí al otro lado de repente de mí, qué ídolo o qué cosa que ocupa el lugar de Dios está impidiendo que tengas una buena relación con Él, ¿no? Quizás sea de repente tu trabajo, no sabemos, quizás sea de repente alguna preocupación, algún miedo. En este caso, Dios te invita a que confíes en Él y derribar esas cosas, derribar esos altares o cualquier cosa, cualquier vicio, cualquier algo que te impida que puedas estar completamente con Él. Y en este caso es lo que hizo Gedeón, ¿no? Que derribó esos altares hacia Él, ¿no? Y el pueblo lo que hizo con Gedeón, en este caso era tratar, como ese pueblo era totalmente corrompido, idólatra, trató de hacer justicia supuestamente y darle como una especie de linchamiento a Gedeón, ¿no? Así, pero sin embargo, ahí apareció, ahí en este caso, la mano de Dios, ¿no? Y se le manifestó la visión a su padre, ¿no? A su padre, en este caso a Joas, ¿no? Que inspirado, en este caso, por estas acciones y sabiendo todo lo que había pasado, instó al pueblo, ¿no? Y convenció al pueblo, ¿no? Sibal es un dios, acá es lo que le dijo al pueblo para convencerlo. Sibal supuestamente es un dios que contienda por sí mismo con el que derribó su altar, ¿no? Si supuestamente era un dios, ¿por qué él mismo no pudo castigarlo en este caso a Gedeón, ¿no? Y este sabio consejo convenció al pueblo, que a partir de ese entonces llamó a Gedeón, en este caso, como un líder, ¿no? Que para que pueda contener contra Baal y pueda ser el líder del pueblo, ¿no? Y así Gedeón, con esa actitud de humilde, de sometimiento y valiente, pudo en este caso juntar a todo el pueblo, ¿no? Y ahí se había formado a un ejército de 32,000, ¿no? Pero las fuerzas madianitas, en este caso, era 135,000. O sea, 32,000 y 35,000 al norte y en el collado, ¿no? Se veían pocos, pero sin embargo, en la mano de Dios, él dijo que eran todavía muchos. Habían 32,000 y eran muchos, por lo que en este caso ya Gedeón dijo acá a la gente que Dios había dado toda la potestad, ¿no? Por ejemplo, leamos Jueces 7:7, ¿no? ¿Qué nos dice exactamente? A ver, 7:7.
A ver, léelo, Rosa. Jueces 7:7. Dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyanse todas las demás gente, cada uno a su lugar. Imagínense ahora este escenario, ¿no? De lo que eran 32,000, fueron ahí desanimándose unos a otros. Primero Gedeón dijo que se vayan los que tienen miedo, ¿no? Y cuando se fueron los que tienen miedo, prácticamente se fue casi las 3/4 partes de su ejército, 32,000, solo quedaron prácticamente menos de 10,000, ¿no? Y al momento ya de hacer la prueba, como hemos sabido quizás por historias antiguas, del agua, donde la gente valiente tenía que estar con meter su mano al agua y seguir mirando alrededor, ¿no? Y los que eran muy confiados hundían su cabeza dentro del agua, ¿no? En el primer arroyo. Así hizo Dios, y solamente imagínense un ejército que era de más de 135,000, Dios iba a utilizar a 300 hombres. O sea, con esto nos da la lección que Dios no necesita grandes recursos. Dios, con lo poco que tienes, puede hacer grandes cosas Él, ¿no? Así como vemos ahí en la batalla, estos hombres que no hundían su cabeza, como vemos aquí en la gráfica, sino estaban bien atentos y tomaban el agua con su mano, estos hombres que se llegaron a ser solamente 300. Y con esos 300 hombres, Gedeón preparó a Israel para la batalla y pudo ganar, ¿no? Ahora, en esta tercera parte, ya Dios habla en Jueces 7 del 19 al 21, nos habla acerca de ya donde da la victoria a Israel, ¿no? Donde aquí vemos que había preparado un gran plan, ¿no? Para poder dar la victoria a Israel, ¿no? Aquí vemos, aquí exactamente en esta gráfica, cómo Dios había preparado a su pueblo para que pueda tener esa victoria, ¿no? Si por ellos mismos no podían haber hecho, ¿no? Por ejemplo, acá le dio instrucciones Dios específicamente al pueblo para que pudiera rodear el campamento con antorchas y tocaran cuernos. Era la confusión tanta de los madianitas, como sabemos en la historia, que en este caso, que los madianitas se mataron entre ellos, ¿no? Acá dice, los hombres se distribuyeron de tal forma que llevaban al campamento madianita en distintas direcciones, en medio de la noche, y al toque del cuerno de guerra de Gedeón, las 3 compañías tocaron sus trompetas, ¿no? Y luego rompieron en cántaros y sacaron relucir las antorchas, ¿no? Y se precipitaron con el grito de guerra, espada de Jehová y de Gedeón, ¿no? Así con frenéticos gritos de alarma, los madianitas, en este caso el ejército que estaba ahí, huían para salvar sus vidas. Tomaron a sus propios compañeros como enemigos y en este caso fueron sometidos unos a otros. Ahí como Dios pudo, en este caso la mano de Dios, ¿no? Los madianitas se confundieron y ese ejército 135,000 fueron sometidos solamente por 300 hombres, ¿no? Que tomaron como enemigos a ellos mismos, ¿no? Ahí, en este caso ahí provocó esta acción que hicieron siguiendo en Jueces 7, 9, 23, provocó este grito de batalla, les provocó terror, ¿no? Y murieron por su propia espada, ¿no? Así como la confusión reinó en el campamento en Jueces 7, 22, así es donde fueron ellos derrotados, ¿no? Veamos Jueces 7, 22, ¿no? A ver, para seguir viendo nuestra palabra de Dios, ¿no? Acá lo que dice, ahí siguiendo hermanos a ver con la Biblia. Mientras los 300 tocaban trompetas, Jehová puso espada de uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betsida en dirección a Cedecera, hasta la frontera de Abel Melohá en Tabal, ¿no? Así, ¿no? ¿Cómo pudo someter en este caso, ¿no? Esto solamente podría ser la mano de Dios, ¿no? Así que en este caso ya, cuando ellos habían huido, esta historia tan bonita, ya el líder pidió refuerzo, ¿no? A Manasés para que pudieran ya someter a los que habían quedado, ¿no? Ahí respondieron con contingentes que anteriormente habían rechazado a Gedeón, ¿no? Primero, en este caso, su misma tribu de Manasés
había rechazado a Gedeón, pero en este caso ahora ya quería participar de la guerra. Habían sido influenciados, ¿no? Y rodearon a los madianitas y los persiguieron por que es la ladera del río Jordán, ¿no? Ahora, los hombres de Efraín también hubo una fuerte crítica a Gedeón, ¿no? Por no haberlos invitado a participar. Pero, sin embargo, Gedeón fue de blanda respuesta y demostró su diplomacia, ¿no? A tal punto de que ellos también fueron en este caso influenciados por Gedeón, ¿no? Su propia vida y su valiente testimonio que dio Gedeón influyó en ellos, ¿no? De tal manera que ellos pensaron en algún momento que en este caso de hacerlo rey, ¿no? Porque llegaron a capturar a los príncipes madianitas, de lo que habla nuestra profetisa Helena, ¿no? Llegaron a capturar y tenían prácticamente casi a 120,000 madianitas, ¿no? Y a raíz de eso, Dios en este caso quiso demostrar su poder con estos 300 y sometió a sus enemigos, así como en la época de Josué antes, los volvió a someter, ¿no? Acá y esto nos da una buena lección, ¿no? Lo que dice nuestra profetisa. Dios no escoge siempre para su obra a los hombres talentosos, ¿no? Sin embargo, aquí, en este caso, Dios utilizó a Gedeón para que él, a través de la gloria de él, pudiera hacer demostrar su poder, ¿no? Y que él es el que debe llevar la honra y gloria, no quizás el hombre, sino él. Ahora, ¿qué aplicaciones tiene para nuestra vida, no? Ahí encontré 3 lindas aplicaciones y que debemos dar para nuestra vida hoy en día, ¿no? Dios no siempre escoge para su obra a los hombres más talentosos, como les mencioné anteriormente, ¿no? A veces el hombre con sus ojos de hombre puede ver, mira, este tiene tal talento, este es bien consagrado, ¿no? Sino que Dios es el que utiliza al que mejor puede utilizar, ¿no? Dios, delante de la honra está la humildad, ¿no? Es lo que nos dice Dios, ¿no? Y esto está en Proverbios 15:33. Así que, hermanos, si tú te sientes que eres indigno, pide a Dios, porque Dios es el que debe ser enaltecido, ¿no? Dios no escoge siempre a los más sabios, ¿no? Recuerde que Jesús cuando vino, no vino a buscar a los más sabios, no vino a buscar a los pecadores. Y así como tú o como yo, podemos servir de instrumentos para Dios, ¿no? Aquí Dios, él mismo es su palabra, y acá está lo enfatiza nuestra profetisa Helena. Dios los hará fuertes mediante la unión de su debilidad con su propio poder, ¿no? Y sabios para relacionar la ignorancia y de ellos con su sabiduría, con la sabiduría de Dios. Así que este es el motivo por el cual, al escoger como los instrumentos de su obra, el Señor pasa por alto a lo que el mundo honra como grandes, talentosos y brillantes. Mientras que tú pienses que el éxito es por ti, Dios no va a bendecir esos planes, ¿no? Acuérdense que siempre, hermanos, siempre, esta es una gran lección, la honra y la gloria es de Dios, ¿no? Acá nos enfatiza nuestra profetisa, mientras tendrán éxito los métodos menos provisionales cuando sean divinadamente ordenados y ejecutados con humildad y fe. O sea, aquí entra acá la divinidad, ¿no? Aquí lo que es de Dios, ¿no? Lo divino entra aquí, ¿no? La confianza en Dios y la obediencia a su voluntad son tan esenciales para el cristiano en la guerra espiritual, ¿no? Así que todo celo que espera que pidamos, en este caso, sabiduría a Dios y fortaleza a Él. Él es poderoso para hacer todas las cosas más abundantes que pedimos o que entendemos. Esto es en Efesios 3:20, ¿no? Ahora también nos insta acá, ¿no? Nos da un mensaje también, una tercera aplicación acá, ¿no? Los cristianos no deben ceder la influencia del mundo y amoldar sus principios para ganar la amistad de los impíos, así como el gran error que cometió en este caso Israel, ¿no? Al querer asociarse, ¿no? Vemos que todo lo que se había hecho bueno con José había sido claramente llevado a mal cuando se asociaron con los cananeos, ¿no? Y ahora tuvo que levantar su libertador una vez más, ¿no? Ahora vamos a terminar con esto, leyendo este caso, 1 Juan 3:13, ¿no? Que nos dice, ahí exactamente, hermanos míos, no os maravilléis si el mundo nos aborrece. Acuerde que hay principios eternos que Dios siempre tiene con nosotros, ¿no? Así que, ¿cuál es el camino? Aquí que nos dice acá.
debemos humillarnos ante el Señor, ¿no? Y el Señor hará grandes cosas, ¿no? Si tú te sientes indigno, hermanos, solamente pide a Dios, porque Dios es el que te va a hacer. La honra y gloria es de Él, hermanos. Así que no olvidemos eso. La honra y gloria es de Él. Así que, hermanos, siempre le digo como mensaje, no, nunca te sientas indigno, porque al final Dios es el que fue a enaltecer. Y quizás algún defecto que tengas tú, Dios lo puede llevar adelante, hermanos. Así es acá. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos compartir la palabra de Dios con las personas que necesitan, ¿no? Debemos compartir con ellos, demostrarles su amor, ahí orar, porque el poder viene de la oración, leer su estudio de su palabra y compartir, como dije principalmente, ¿no? Lo primero, compartir con los demás. Esta buena noticia, quiero que lo compartas con todo y cada uno de tus hermanos. Muchas gracias, hermanos, y que Dios me los bendiga el día de hoy.